Shalom amigos, mi nombre es José Otero, director de Etz Haim. Bienvenido a De lo Simple a lo Complejo, programa que preparamos para Teshuvah TV. Le doy gracias al Eterno por la oportunidad de estar nuevamente con ustedes, de poder compartir lo que aprendemos de las Sagradas Escrituras, el camino de la rectificación de la fe original de los nazarenos, el camino de la comprensión de la Torá y sus preceptos, el camino de Dios, el plan de redención del Eterno, tantas cosas que tiene la escritura y el diseño divino que darnos a conocer y a comprender para poder entender por qué estamos como estamos y hacia dónde el Eterno nos lleva. Es un gusto para mí estar con ustedes. Vamos a estar discutiendo la parashá que estudiamos el día de ayer. De lo simple a lo complejo lo preparamos los domingos en la mañana, y esto porque es el momento más adecuado que tengo para grabar y poder compartir aquí en Teshuvah TV mi aportación. Dado que pues como director de un centro de estudios pues tengo varios estudios que preparar y muchos estudios y muchas tareas que hacer, y por consiguiente el momento más propicio para mí es este momento. Quiere decir que lo que vamos a estar hablando para ustedes, ya usted tal vez lo estudió, pero puede aprender cosas nuevas o cosas que ya sabía y poder corregir, o a la misma vez poder añadir un poco más a su conocimiento. La idea de esto es que usted pueda crecer en fe constantemente y a la misma vez trabajar en la realización de la imagen divina en usted. Que el Santo Espíritu del Eterno lo acompañe en esta gran tarea. Vamos a estar discutiendo hoy lo que estudiamos el día de ayer. La parashá que estudiamos el día de ayer se titula Toldot. Toldot se encuentra en el libro de Génesis capítulo 25, comienza en el versículo 19 y termina el 28:9. La sección de los profetas se encuentra en el profeta Malají, conocido como la Haftará, capítulo 1, versículo 1 al 2:7. Y para resumir un poco lo que encontramos en el libro de Génesis, la Torá va a comenzar un proceso de transición de Isaac a Jacob. Es muy interesante mirar cómo la Torá se enfoca en la vida de Abraham y toma tiempo para explicar quién fue Abraham, cómo él se convierte en Abraham, cómo él camina la vida de fe y cómo se cumple la promesa de tener un hijo con Sara al nacer Isaac. Pero sin embargo, cuando entra Isaac en escena, que la Torá comienza diciendo que Isaac era hijo de Abraham, y hay una doble afirmación de que Isaac es hijo de Abraham por razones históricas y también por un mensaje que el Eterno quiere transmitir, que vamos a estar discutiendo ya mismito. Vamos a ver que el enfoque que le da la Torá a Isaac no es tan grande como se la daría a Abraham. Luego la Torá, inmediatamente que Isaac entra en escena, va a presentarnos el nacimiento de dos hermanos cuyo enfoque va a ser en el menor, que es Jacob, quien se va a convertir en Israel. Pero es muy interesante notar que el enfoque de Isaac no es tan profundo como lo sería con Abraham. Ahora, la parashá comienza diciendo, y antes de comenzar la lectura, vamos a hacer la bendición por la lectura de ella, porque es una gran bendición poder estudiar la Torá del Santo, bendito sea, más en esta época que es tan importante para la afirmación de nuestra fe. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Elohim del universo, que nos ha santificado con su mandamiento, nos diste el precepto de estudiar la Torá. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torá. Adonai del universo, abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu Torá. En el Mesías te lo pido. Amén, amén. Amigo, la parashá comienza en hebreo diciendo: Ve'ele Toledot Ishak ben Abraham. Abraham holid et Isaac. El texto en español usted lo tiene. Esta es la genealogía. Voy a buscarlo en mi versión en español para poder compartirlo mucho mejor. Estoy un poquito afectado a la nariz, pero eso no significa que no podamos hacer la labor. El 25:19 comienza diciendo: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. ¿Por qué la Torá? Usted podría pensar en su aspecto simple que la Torá nos quiere presentar a Isaac como hijo de Abraham. Ahora, cierto es que Isaac es hijo de Abraham, pero ¿por qué la Torá repite dos veces que Isaac es hijo de Abraham? Y existen diferentes opiniones con respecto a por qué la Torá repite dos veces que Isaac es hijo de Abraham. Y la primera razón de ella, que es la razón simple de la comprensión, es que Sara, madre de Isaac, tuvo dos encuentros
en su vida con dos hombres que no eran su esposo. Uno es el faraón de Egipto y otro es Abimelech. Y en el caso del faraón de Egipto, vamos a ver que la Torá hace un énfasis grande de que el faraón no llegó a tocarla. Sin embargo, la Torá con respecto a Abimelech parece ser un poquito, silencia un poco qué sucedió ahí. Y bien se podría pensar de que incluso esta es la idea peshá en la historia, en el momento que Abraham está caminando por la tierra, bien se podría pensar que Isaac era hijo de Sara por razón de Abimelech. Y la Torá comienza dos veces enfatizando de que, repitiendo de que Isaac es hijo de Abraham, para darnos a entender de que sí, genéticamente y es producto de la relación de ambos, Isaac salió de Abraham. Este es el aspecto simple. Sin embargo, la Torá no fue escrita simplemente para usted conocer la historia de los patriarcas o la historia de Israel. La Torá es un libro de sabiduría, un libro de gran conocimiento. Incluso Shaul de Tarso le da una visión diferente a la Torá cuando él tiene la experiencia del Mesías en su vida. Y esto es algo muy importante que tenemos que tomar en consideración. La función que tiene para nosotros, los que seguimos al maestro de Nazaret, los que nos decidimos convertir también en parte de la secta de los nazarenos, lo que luego se va a llamar a los cristianos. Cuando hablamos de cristianos referimos a los cristianos antiguos. Y uso esa palabra en español y para mí no es ninguna palabra ofensiva. Claro es que el cristianismo que luego se desarrolla con los gentiles después de la destrucción del templo y la separación de los nazarenos es muy diferente teológicamente y en pensamiento a lo que se encuentra en los textos nazarenos. Pero esto no significa que en un principio no hayan sido llamados cristianos en griego o mesiánicos o mesianistas en el mundo hebreo. Ahora, es bien importante saber que en Jerusalén le llamaban los nazarenos. Fuera de la tierra, incluso fue en Antioquía, donde se llamaron cristianos por primera vez. Así que yo personalmente no tengo ningún problema con que una persona me diga, tú eres cristiano. Bueno, si eso para usted le causa satisfacción el que usted pueda identificarme de esa forma, no hay ningún problema. Ahora, cuando la persona se da la oportunidad de conocer mi pensamiento, se va a dar cuenta que no soy cristiano en la idea moderna de ella. ¿Por qué? Porque primero no soy trinitarista, segundo no creo que Yeshua es la segunda persona de una deidad, tercero no creo que Yeshua sea Yahweh en la carne, esos son todavía esos pensamientos católicos, si podemos decirlo así. Tengo una visión nazarena de los textos y los que escribieron el Nuevo Testamento todos eran nazarenos. Y la mejor evidencia, en mi opinión, para saber quién es Yeshua de Nazaret, quién realmente es estudiando los textos nazarenos. Pero tenemos que estudiar los textos nazarenos desde el lente de sus autores. Cómo pensaba el judío de la época. ¿Qué significa el concepto preexistencia a los ojos del judío de la época? No a los ojos de nosotros. Porque tenemos que ver que la escritura fue escrita para un pueblo, fue escrita de un pueblo, para un pueblo y para un pensamiento. Y nosotros tenemos que insertarnos en ese pensamiento para poder conocer ese pensamiento. Correctamente lo que se pensaba con respecto a ello. Y esta mañana estaba hablando con Geraldo sobre esto en la emisora de radio antes de comenzar el programa. Y Shaul de Tarso, diciéndole a Timoteo, escribiéndole a Timoteo, le dice algo muy importante, que es, en mi opinión, el texto que para mí en la escuela que el Eterno me ha dado para enseñar, ha sido muy importante porque es el enfoque que le damos a la Escritura. Nosotros entendemos que la Escritura contiene mandamientos, que contiene preceptos, pero la Escritura no fue dada para que nos concentremos en mandamientos y preceptos, aunque son importantes, obviamente. Pero como dice Shaul de Tarso, si usted no comete transgresión, ¿para qué entonces preocuparse por los mandamientos? En los mandamientos tiene que preocuparse aquel que comete transgresión para no caer y fallar. Por tanto, el que no está, se introduce la idea de estar bajo la ley o no estar bajo la ley. Y Shaul de Tarso le dice a Timoteo, que conoce desde pequeño la Sagrada Escritura, lo siguiente. Dice en 2 Timoteo, pero tú persiste en lo que aprendiste, en 2 Timoteo 3:14, y fuiste persuadido sabiendo de quienes aprendiste. Y ya que desde niño conoce las Sagradas Escrituras, y obviamente en el momento que esto se está escribiendo no existía el Nuevo Testamento, así que la Sagrada Escritura que conoce Timoteo, y Timoteo viene de un padre griego y una madre judía, es muy probable que Timoteo conoce la Septuaginta, que es la traducción griega de la Torá. Las cuales pueden hacerte sabio en la salvación que por la fe hay en Yeshua el Mesías.
Miren qué interesante. Shaul de Tarso le está diciendo a Timoteo que las escrituras ayudan a los que estamos en el Mesías a hacernos sabios. Es un detalle muy importante. Miren el enfoque que le da Shaul de Tarso nazareno a las escrituras. Creo que es algo que nosotros debemos tomar en consideración si estamos siguiendo las pisadas de los nazarenos. Toda la escritura es inspirada por Dios, dice Shaul, y es útil para enseñar, para la refutación del error, para la corrección, para la instrucción en la justicia, a fin de que el hombre de Dios esté completamente calificado y equipado para toda buena obra. Y ese es el versículo, esos versículos son los claves en nuestro centro de estudio, porque ese es el enfoque que le damos a las Sagradas Escrituras, en la formación de un ser humano redimido, un humano que desea reparar los errores que cometió, aprendiendo cómo es la vida correcta que debe vivir. Y entonces para nosotros los mandamientos tienen un enfoque muy diferente, no un aspecto legalista de que esto es lo que Dios quiere que tú cumpla para que te seas bendecido. No. Nosotros entendemos que los preceptos es parte de esta vida de santificación y que se hacen de manera automática en la medida que vamos andando en el camino. Y este es el camino de la fe. Y nosotros con ese enfoque es que estudiamos las Escrituras. Y obviamente esto nos lleva a pensar de que la Escritura es mucho más que una historia y es mucho más que un libro de mandamientos. Es un libro de sabiduría, como dice Shaul de Tarso. Incluso el mismo Shlomo habla de la sabiduría y se está refiriendo a la Torá. David decía, abre mis ojos para ver las maravillas en Torá. Quiere decir que estos antiguos tenían una percepción de una forma muy interesante de la Escritura que también nosotros hemos pasado por alto. En el capítulo 25 del libro de Génesis, donde se encuentra Moisés escribiendo la historia de Abraham y la historia de Isaac y Jacob, vamos a ver que hay una doble repetición de este nombre. Y obviamente aquí comienzan los sabios a estudiar y a mirar por qué razón el santo bendito sea inspiró a Moisés a escribir una repetición de un énfasis grande de que Isaac es hijo de Abraham. Hay un texto en un Midrash escrito en nivel Sod, y el nivel Sod es el nivel misterio de la Escritura. La Escritura contiene mucho misterio. Incluso el Mesías es un misterio y se encuentra dentro de la Torá estudiándolo en nivel misterio. Quiere decir que usted en el plano Peshá no puede descubrir cuál es la idea mesianista del Eterno y su Mashiach en el plano Peshá. Pero sin embargo, cuando va al nivel Sod, al nivel misterio de la Torá, usted va a encontrar que el Mesías se encuentra, el plan del Eterno con el Mesías se encuentra dentro de él. No es que el Mesías sea el autor de la Escritura, sino que el Eterno, en su perfecto diseño, en la mente del Eterno, en el plan del Eterno para lo humano, tenía dentro de su diseño inteligente al Mesías. Y esto es muy importante. Y vemos un ejemplo de esto cuando el texto lo analizamos mucho más allá de la letra. Vamos a los aspectos profundos de la Torá. Y la Torá nos dice que Isaac era hijo de Abraham, Abraham engendró a Isaac. Y hay un midrash muy interesante que dice lo siguiente, y lo voy a parafrasear para poder explicarlo. El texto dice, esto significa que cuando Isaac caminaba por la ciudad, la gente miraba a Isaac y decía, este es Abraham, de seguro es Abraham. Y obviamente ese midrash deja esa nota al aire. Y lo que busca transmitir este midrash en nivel Sod es que Abraham e Isaac era un imitador de su padre. Era la imagen de su padre. Una forma de decir que Isaac proyectaba a su papá. Y esto es muy importante porque nos va a preparar el camino al Mesías. El Mesías, que será llamado Hijo de Dios, como dice el texto de Lucas, él como hijo de Dios, como llamado Hijo de Dios y siendo hijo de Dios, proyectará lo que significa ser hijo de Dios. Y esto considero, amigos, que es muy, muy importante porque Shaul de Tarso en su carta habla mucho de eso, de cómo los que son del Mesías fueron predestinados para ser igual a la imagen del Hijo. Y obviamente si eres imagen de Mashiach, entonces eres también hijo de Dios. Y esto es muy importante porque nosotros tenemos una idea que realmente del mundo teológico católico con respecto a Hijo de Dios, que es muy diferente a lo que los judeanos de la época del Segundo Templo y los conocedores de los libros pensaban, ¿ok? Incluso el Mesías será llamado Hijo de Dios por razón de la unción que estaba sobre él. Y esto es importante, ¿ok? Lo dice el profeta, lo dice David en el capítulo 2 cuando dice el Eterno, yo mismo he ungido a mi rey sobre el monte Sión. Y le dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Ok? Ahora,
Dentro de este parashá se encuentra el momento, se encuentra la narración del nacimiento de Jacob e Esaú. Esaú y Jacob son hermanos, son gemelos. Lo interesante es que Rebeca, que encuentra dentro del vientre una lucha entre ambos hermanos, se atormenta, se entristece y dice: ¿para qué vivir? Para esto vine a hacer, pedí quedar embarazada. Recuerde que Rebeca inmediatamente no podía dar hijos. Isaac oró por ella y 20 años después fue que Rebeca pudo concebir hijos. Y esto nos da una gran enseñanza en lo que respecta a la vida de fe. No necesariamente porque usted le haga una petición al Eterno al momento, usted va a recibir la respuesta, es decir, la acción, la realización de esa petición se va a concretar al momento. Puede tomar tiempo y eso no significa que el Eterno no le va a responder o le ha negado su petición. Usted debe orar con emuná, confiando de que el Eterno, que es bueno y conoce lo que es bueno para usted, le concederá lo que es bueno y Él entenderá lo correcto para usted. Y si usted no lo recibe es porque esa petición no lo encuentra apropiada. El Creador y el Santo, bendito sea, es bien justo en todo lo que hace. Incluso Jacobo el justo dice que no recibimos porque pedimos mal, pedimos para nuestros deleites, para nuestras pasiones. Pero si oramos pidiendo correctamente, recibiremos por la fe, por la emuná que tenemos en el Eterno. Y esto es un detalle muy importante que debemos tener en la práctica. En esta oración de emuná que hace, esta petición que le hace Isaac al Eterno por Rebeca, 20 años después concibe 2 hijos, llamado uno Esaú, Esav en hebreo, que es el mayor, y Jacob el menor, Jacob, y viene de la raíz Akav, que significa talón. Y Jacob nació agarrándose el talón. Había un conflicto interno donde viene la profecía y dice que ella viene a consultar al Eterno. Hay diversas opiniones con respecto a este texto cuando dice que ella fue a consultar al Eterno. Unos dicen que fue a consultar a Shem porque Shem estaba vivo en ese entonces. Otros dicen que fue a consultar a Eber, dependiendo de la tradición. Y otros comentan que fue a consultar a Abraham porque para este momento todavía Abraham estaba vivo. Lo interesante es que la idea que se trata de proyectar, cuando fue a consultar al Eterno, es muy probable que fue a consultar a un profeta en su época. Y ya tenemos evidencia dentro del Tanaj que cuando las personas querían consultar al Eterno, iban donde el profeta del tiempo, de la época, el profeta reconocido por el Eterno, y consultaban al Eterno a través del profeta. Así que es muy probable que haya sido así. ¿Ok? Dice el versículo 22, cuando ella fue a consultar, dice el versículo 23, Adonai le respondió: 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Miren esta profecía: el mayor servirá al menor. Cuando nace, dice el texto, se cumplieron sus días para dar a luz. He aquí había gemelos, dice el texto del versículo 24. Y salió el primero, pelirrojo, todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Miren esta interesante. Habían gemelos, es decir, que se parecen. Gemelos se parecen, tienen un parecido, pero no necesariamente son iguales. Hay una diferencia entre ambos y la Torá va a hacer la descripción de la diferencia entre ambos. Uno era velludo y pelirrojo, y otro era lampiño, que vamos a ver más adelante con el relato de cuando va a recibir la bendición Jacob. Pero la Torá especifica la diferencia entre Jacob y Esaú en lo que respecta a su pelaje. Era un hombre velludo, Esaú era un hombre velludo y pelirrojo. Si usted ha leído el Tanaj, usted va a ver que hay un hombre que fue rey de Israel, llamado David, que también era velludo y era pelirrojo. Y aquí comienza la Torá a ponerse un poco complicada, porque obviamente hay detalles que nosotros pasamos por alto cuando pensamos que la Torá es simplemente un relato histórico o un libro de mandamientos. La Torá tiene mucho que enseñarnos con respecto a los secretos del Eterno, y el Eterno está revelando sus secretos en la Sagrada Escritura. Una de las cosas más interesantes que a mí me ha llamado, una de las cosas que más me ha llamado la atención con respecto a la función de los levitas, como lo encontramos en el libro de Levíticos, es que el Eterno ordena
a que el que va a hacer el servicio a Hashem tiene que afeitarse, tiene que eliminarse el pelaje. Y en el contexto del Antiguo Medio Oriente esto tiene una implicación muy interesante e importante. Pero recordemos que el Eterno utilizó el pensamiento, el lenguaje y las cosas que se hacían en la época para poder dentro de estas esconder su sabiduría. Y usted va a encontrar en todos los relatos de Salomón lo importante de buscar la sabiduría del Eterno, que se encuentra obviamente en las Sagradas Escrituras. La pregunta que usted debe hacerse es, ¿por qué el Eterno quiere que los levitas se afeiten para servir al Eterno? ¿Qué relación tiene esto con el pelaje de Esaú y qué similitud tiene Esaú con David? Según los sabios de Israel, el pelaje representa el aspecto del din, la ira del humano, o de cierta forma la tendencia a la carne del humano. Y es bien interesante esto porque usted va a ver que David tenía unos ojos tiernos, pero era velludo. Es decir, que David era un hombre iracundo, pero a la misma vez tenía sentimientos. Era un hombre de corazón puro. Esaú nació todo velludo para enseñarnos que era un hombre agresivo, era un hombre de actitud agresiva, era un hombre violento. Y esto es importante porque vamos a ver que cuando usted estas ideas la une con respecto al servicio de levitas, los levitas no podían ser personas de iracundos en su forma de instruir al pueblo. Ahí es donde comienzan a hacer esta idea de que el que va a instruir al pueblo tiene que ser manso, tiene que ser una persona de temple calmado. ¿Por qué? Porque está instruyendo a niños, está instruyendo a ciegos y obviamente no se puede ir fácilmente. Muchas ideas muy interesantes que enseña el pueblo santo con respecto a esto. Ahora, esto habla mucho más allá de los aspectos éticos que la Torá nos va a enseñar. La Torá nos está preparando el camino para revelarnos misterios futuros. Y usted va a encontrar en este relato de esta parashá que Jacob le arrebata la primogenitura a Esaú, por razón de un plato de comida. Algunas personas comentan de que Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas porque en el momento que le había llegado hambriento o exhausto, él había matado a Nimrod, eso es lo que dice la leyenda, y él llega a donde Jacob y le pide de comer a Jacob, y Jacob le dice, dame la primogenitura, yo te doy de comer, y Esaú dice, ¿de qué me va la primogenitura si me van a matar? Es lo que dice esta leyenda, porque lo estaban buscando por haber matado a Nimrod. Esto es una idea de los sabios que considero bastante interesante. Sin embargo, para la época del Segundo Templo había unos libros que eran comentarios, si podemos decir, o reescribiendo la historia de la escritura. Y entre ellos se encuentra el libro de Jubileo. Y el libro de Jubileo dice que, y encontré muy importante para compartir con ustedes, que este momento donde Jacob está haciendo la comida, el plato de lentejas que se le ofrece Esaú llega con mucha hambre y le pide de comer. Ese momento estaba ocurriendo la gran hambruna que el Eterno había profetizado a Isaac que iba a suceder y le dijo que no bajara y que se quedara en la tierra, que el Eterno iba a estar con él. Esta idea es muy interesante del libro Jubileo porque entonces nos muestra otro rostro. ¿Cuál de las dos es la correcta? Para mí cualquiera de las dos es posible. Lo importante no es la razón por la cual él está pidiendo comida. Para mí lo importante es el mensaje que hay detrás. Y es el siguiente. Él come y desprecia la primogenitura. Vamos a ver el texto. Permítame leer el versículo 29 para poder abundar un poco sobre eso. Dice el texto: y llegando Esaú cansado del campo, vio que Jacob cocinaba un guiso. Entonces dijo Esaú a Jacob: te ruego, déjame engullir de esos rojos, porque estoy desfallecido. Por eso le llaman Edom. Respondió Jacob, respondió Jacob lo siguiente: véndeme hoy tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: igual me voy a morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Y Jacob dijo: júramelo. Y le juró y vendió su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob dio a Esaú pan con potaje de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así despreció Esaú la primogenitura. ¿Cuál de las dos versiones o de las dos ideas de los sabios es la correcta? Si la del jubileo o de la del Midrash con respecto a Nimrod.
Para mí no es importante cuál es la correcta. Para mí lo importante es el mensaje que la Torá quiere transmitir. ¿Cómo un humano, por la necesidad del momento, es capaz de renunciar a su futuro? Esa es la idea. En el contexto histórico-cultural, la primogenitura representaba la herencia de sus padres, que el mayor recibía el doble de esta herencia. Y eso es para efectos culturales históricos. Pero la Torá no es un libro de cultura y historia simplemente. La Torá también contiene sabiduría. Es un libro de sabiduría, como dice Shaul Tarso. Por tanto, nos va a enseñar mucho más allá de la historia y cultura. Nos va a enseñar el pensamiento de Dios. Incluso la Torá se dice que es el corazón de Dios. Y mire qué cosa interesante, amigo. El mensaje detrás de esta acción de Esaú nos enseña cómo la necesidad del momento puede llevar al humano a renunciar a su futuro y perder su futuro. Obviamente, el futuro que la Torá nos va a enseñar, que el Eterno va a ir revelando gradualmente, es el mundo venidero, es la redención, es la era mesiánica, es la era donde todo volverá a ser lo que una vez fue. Y cómo el humano, como Esaú, puede renunciar a eso, dejar a un lado, decir no me importa eso, quiero el ahora, por satisfacer su necesidad al momento. Esaú fue capaz de despreciar su herencia por satisfacer una necesidad en el momento. Y esto nos enseña el peligro del humano, el problema que tiene el humano. Cómo el humano puede y es capaz de no pensar en el mundo venidero y dejarlo hacia un lado por el ahora y lo que puede beneficiarse en el ahora. Y esta es la idea general en su nivel espiritual que la Torá nos quiere enseñar. Y las personas que piensan de esta forma, el Eterno las desprecia. Y ahí es donde vamos a ver que en Malají se va a hablar de cómo el Eterno amó a Jacob y despreció a Esaú. La Torá nos dice que Esaú era un hombre de casa, era un hombre de campo, era un hombre que iba por la vida, y que Jacob era un hombre de tiendas. Según lo que se comenta en lo que respecta a los aspectos culturales del texto, se dice que lo que significa esto es que Esaú era un hombre que se dedicaba a la caza, no era un hombre de tener rebaños de animales, y que cuando dice la Torá que Jacob era un hombre de tiendas es que era un hombre que pastoreaba ovejas. Y esto es muy posible, pero cuando miramos el juego de palabras que se encuentra en la Torá, en hebreo, que por ejemplo cuando dice el texto que él habitaba en tiendas, es la palabra ojalim. Voy a buscarlo aquí para ver si lo puedo enseñar a ustedes en pantalla. Voy a engrandecer un poco mis notas del Bet Midrash para que usted lo pueda ver conmigo. Vamos a ver si podemos hacerlo. Permítanme aquí buscar un poquito más grande para poder enseñarles el texto. Ok, vamos a ver si puedo llegar aquí. Mire esta palabra. Esto se encuentra en el versículo 27. Voy a cambiar la pantalla para que pueda observar. Estas son las notas que estoy utilizando en el segundo monitor. Que son las que utilizan en Ben Midrash. Mire esta palabra. Esta palabra es la palabra que se utiliza para tiendas, en tiendas, o halim. Miren las letras. Aleph, Hei, Lamed, Yud, Mem. ¿Sabe usted que la palabra Elohim posee las mismas letras? Lo único que no está escrito de la misma forma. Elohim es Aleph, Lamed, Hei, Yud, Mem. Elohim. De aquí es que podemos comprender en su nivel misterio lo que la Torá nos está diciendo con respecto a Jacob. Jacob era un hombre que en tiendas estaba buscando del Eterno. Ya estaba aprendiendo el legado de Abraham. Incluso, según el libro de Jubileos, Abraham estaba vivo para este entonces. Fue el plato de lentejas para el momento de la hambruna. Ya Abraham había muerto, y ahí es donde comienza la especulación que el hambre es a consecuencia de la muerte de Abraham. Ahora, lo interesante es que el texto, cuando nos dice que Abraham moraba en tiendas, se ha interpretado, se ha comprendido de que Abraham comenzó a aprender la escritura, empezó a aprender el arte de escribir, y comenzó a aprender de sus padres, en este caso Abraham, el conocimiento del único Dios verdadero, el monoteísmo.
Y esta idea es muy interesante porque vemos el juego de palabras en Ohalim. Está aprendiendo de Elohim en las tiendas, es decir, en las casas de estudio. Y ahí es donde comienza a los rabinos a especular de que Abraham estaba aprendiendo con Shem, o con Eber, quise decir, en las casas de estudio. Y todo esto sale del análisis en el texto hebreo. Obviamente, esto si vamos más allá de la letra de la escritura. Y el Eterno le plació más a Jacob, pero Jacob no era completamente perfecto en lo que nosotros entendemos en la perfección. Jacob tenía una tendencia, porque era gemelo de Esaú, Jacob tenía una tendencia a ser un poco como su hermano en lo que respecta a su conducta. Y es que todo ser humano, y ya Pablo de Tarso enseña sobre eso, tiene dentro de sí una inclinación hacia la rebelión, desobediencia o hacia el mal, hacia los deseos de la carne. Y Jacob de cierta forma era medio tramposo, como podemos decir en el lenguaje moderno. Pero esa conducta de Jacob, el Eterno va a trabajar con ella cuando lo exilia a la casa de Labán su padre, y sobre eso vamos a estar comentando la semana próxima. La Torah nos va mostrando cómo Esaú va a ser despreciado por el Eterno porque él prefiere el ahora que el mañana. Y cómo Jacob es amado porque Jacob se va preparando para el mañana. Y ahí es donde vemos en los escritos nazarenos cómo Yeshua va enseñando el que deja todo por seguir al maestro, que es Yeshua, está buscando del Creador porque el maestro es el que transmite el conocimiento del Creador y será recompensado sobre esto, por esta acción. Ideas muy interesantes, amigos, que se encuentran en la Torá, pero tenemos que mirarlas más allá de las letras para poder comprenderlas. Ahora, Esaú se llama Edom. Se convierte en Edom por haber comido de ese plato rojo. Edom a lo largo de la escritura aparece. Y hay un texto incluso en los profetas que traje conmigo. Me disculpan por los perros que están ladrando. Pues, mi biblioteca queda en la parte cerca de donde están mis mascotas. En el libro de Abdías hay una profecía con respecto a Edom, que discutí eso en el Ben Midrash, y me parece muy importante en el tiempo presente. El libro de Abdías, que es un libro corto, la profecía de Abdías es una profecía bien corta, pero muy interesante. Habla de Edom, es una profecía contra Edom. Y se ha comentado de la posibilidad de que históricamente esta profecía se haya cumplido y realmente no se ha encontrado evidencia de que se haya cumplido la profecía. Incluso, tanto es así que Herodes, siendo un idumeo, y usted va a encontrar que en la Parashat Toldot dice que el mayor servirá al menor, es decir, que Esaú servirá a Jacob. Pero vamos a ver que una bendición que hace Isaac nos muestra que él se va a quitar el yugo del cuello del menor. Y esto obviamente tiene una implicación mayor histórica, que eso, pues obviamente si el tiempo nos da vamos a hablar de ello. ¿Qué sucedió en la historia del pueblo santo para que el mayor terminara siendo rey sobre el menor? Y usted diría, ¿de qué usted está hablando? ¿Sabía usted que Herodes era edomita? Herodes era idumeo. Idumeo viene del latín para edomita. Por tanto, Herodes, siendo edomita, reinó sobre Israel, sobre la Judea del segundo templo, mostrando así el cumplimiento profético de que él sería el que domina al menor. Pero la pregunta que debemos hacernos, ¿cómo la profecía que dice que el mayor servirá al menor se reversa, se invierte? Los rabinos comentan que esa profecía estaba condicionada a la obediencia de los hijos de Israel. Si los hijos de Israel obedecían el camino del Eterno, iban a ser cabeza y no cola. Pero al desobedecer el camino del Eterno se convirtieron en cola y Edom tomó la posición de cabeza. Y esto es muy importante porque históricamente hablando usted va a ver, y está la evidencia ahí, de que cuando el maestro Nazaret aparece, el Mesías nace, se manifiesta, está reinando sobre Israel un edomita. Y este edomita llamado Herodes tenía alianza con Roma. Es decir, que Edom se fusiona en Roma eventualmente. Abdías tiene una profecía que históricamente hablando no encontramos su cumplimiento. Por consiguiente, todavía falta que esta profecía se cumpla. Son profecías que no se han cumplido, que no han alcanzado su plenitud. Y estuvimos ayer en el Ben Midrash hablando sobre esta profecía porque considero
cuando conocemos lo que es Edom, lo que se convierte Esaú, que es Edom, y cómo Edom se va a convertir en un código profético para los gentiles, y lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Antes de leer Abdías, mire qué cosa interesante. Los apóstoles en el capítulo 15 están teniendo un problema con los gentiles de la época. Están diciendo, ¿qué vamos a hacer con estos gentiles que están volviéndose al camino de Dios? ¿Hay que hacerlos judíos y que guarden toda la Torá? ¿O hay que llevarlos poco a poco a que ellos decidan si ellos desean hacerse judíos o no? ¿O desean observar la Torá? Es una decisión voluntaria. Ese es realmente el tema del capítulo 15 del libro de los Hechos. Pero Jacobo, que en ese momento toma la palabra, cita unas palabras del profeta Amós, que vamos a buscarlo también y vamos a ver cómo él toma un texto de Amós para relacionarlo a lo que está pasando en ese momento. Mire lo que dice en versículo 13 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Cuando terminaron de hablar, Jacobo tomó la palabra y dijo: varones hermanos, oídme. Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. O sea, Dios también tomó a los gentiles para que sean parte de él, un pueblo para su nombre. Esto es importante. El deseo de Hashem, el deseo del Creador, no era que los gentiles se injertaran en Israel. El árbol que habla Pablo en Romanos es el árbol de Abraham. La raíz de ese árbol es Abraham. Ese árbol es en lenguaje metafórico una representación de Abraham, donde las naciones serían injertadas en ese árbol y serán bendecidos por Abraham. Algunos piensan que ese árbol es el Mesías. Yo no concuerdo con esa idea por el análisis del texto. El Mesías es el que hace la labor de traer a los gentiles al Creador, que es lo que los profetas hablan. Por consiguiente, ese árbol no puede ser el Mesías. Adicional a eso, en ese árbol que es Abraham está Israel, pero también están los gentiles que se injertan en ese árbol, ¿ok? Que es el árbol de Abraham. Y el Eterno iba a tomar de los gentiles un pueblo para su nombre también, porque era parte del plan de redención. Así que la idea de judíos y gentiles es una idea real. Esta idea de que todos tienen que ser Israel no es bíblicamente hablando. Incluso si vamos a hablar de que somos continuamos el legado de los nazarenos, no estamos siguiendo el legado de los nazarenos si pensamos de esa forma. Estamos creando una nueva doctrina, una nueva teología o un nuevo dogma, ¿ok? Versículo 16 dice: después de estas cosas, está citando las palabras, vamos al versículo 14 nuevamente, dice: Simeón ha explicado cómo por primera vez Dios visitó a los gentiles para tomar de ellos un pueblo para su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de estas cosas volveré y restauraré el tabernáculo de David, que ha estado caído. Y reconstruiré sus ruinas y lo edificaré, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer estas cosas desde el principio. Este texto que está citando Jacobo, el justo, hermano de Yeshua, se encuentra en Amós. En Amós 9, mire lo que dice el texto. En aquel día levantaré el tabernáculo de David ya caído, y cerraré sus brechas, y reconstruiré su ruina, y lo edificaré como en los días de antaño, para que posean el remanente de Edom, y todas las naciones sobre las cuales es invocado mi nombre, dice Adonai, que hace esto. Miren qué cosa interesante. Está citando Jacobo un texto que habla de Edom. Entonces, ¿qué entendían ya para el segundo templo con respecto a Edom que tal vez nosotros hemos pasado por alto? Para comprender esto, tenemos que ir al profeta Abdías, que se adelanta en el tiempo en su revelación y nos va a ayudar a comprender o a tener mejor claridad de estas ideas. Mire lo que dice Abdías. Así dice Adonai a Edom: hemos oído un mensaje de parte del Eterno. Este hemos es Edom hablando. Un mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos a combatir contra él. A esa idea de Edom, el Eterno le responde: he aquí te empequeñezco entre las naciones, serás despreciado en gran manera, la soberbia de tu corazón te sedujo, porque habitas en rocas escarpadas, una forma de decir en fortalezas, en palacios. Esto es muy importante, amigos, porque vamos a ver cómo el profeta va viendo lo que se va a convertir Esaú. La corriente de Esaú es una corriente que va tras la vida y sus placeres y la conquista de la hora
a diferencia de la simiente de Jacob que va tras la conquista del mundo por venir. Y esto es muy importante porque Yeshua habla mucho de eso en su enseñanza, amigos. Dice el texto: en la altura de tu morada piensas, ¿quién me derribará por tierra? Aunque te eleves como el águila y de entre las estrellas ponga tu nido, de allí te derribaré, dice el Eterno. Si vinieran contra ti saqueadores o ladrones nocturnos, ¿no te robarán mesuradamente? Si vinieran a ti vendimiadores, ¿no dejarían rebuscos? ¡Ay de Saúl destruido! Ha sido requisado hasta lo último, sus más escondidos tesoros han sido saqueados. El profeta está hablando del futuro en el presente. Tus aliados te han empujado a la frontera. Tus confidentes te han defraudado y prevalecieron contra ti. Los que comen tu pan tendrán una trampa contra ti. No hay discernimiento en él. ¿Acaso en aquel día, dice Adonai, no he de destruir de Edom la sabiduría? Mire qué interesante. La Torah es comparada a pan. Y quien come de las enseñanzas del pueblo santo está comiendo el pan de la Torah. Pero Edom, que es el gemelo de Jacob, de Israel, es el gemelo de Israel, también tiene un pan, del cual el profeta está hablando. Las naciones comen de ese pan. Y dice que ellos van a tenderle una trampa, lo van a abandonar. Amigos, eso se encuentra en Revelaciones, ¿oyó? En Revelaciones habla de cómo Edom también será dejado a un lado por las naciones. Pero eso en otro momento, porque en la clase de hoy no tenemos tiempo para ello. ¿Acaso en aquel día, dice el Eterno, no he de destruir la sabiduría de Edom? Muy interesante. En el libro de Revelaciones habla del vino de la ramera. Que Edom está vinculado a la idea de Edom. Edom tiene un vino que es llamada sabiduría. La sabiduría es comparado al vino. ¿Ok? Y eso se encuentra en Proverbios. Y del monte de Saúl la inteligencia. Interesante. Los pueblos irán al monte del Eterno, el monte Sión, a escuchar la sabiduría del Eterno. Ahora las naciones, o mejor dicho, las naciones están alimentándose del monte de Esaú. ¿Quién es Esaú? ¿Qué es Edom? ¿Cuál es el código o el misterio detrás de este juego de nombres que nosotros pensamos que es simplemente un relato de un personaje y una historia y no una idea? Por ejemplo, en el Bet Midrash yo enseño que Efraín, para poder entender lo que es Efraín, tenemos que entender la historia de Efraín. Los gentiles son llamados Efraín, o están siendo comparados a Efraín, porque Efraín, al igual que los gentiles, tienen una tendencia. Y es que usted va a encontrar los profetas que Efraín es acusado de inmoralidad sexual e idolatría. Lo va a encontrar los profetas, léalo, Jeremías, Oseas, se habla sobre eso. Y los gentiles, ese es su mayor pecado, inmoralidad sexual e idolatría. Incluso Shaul de Tarso utiliza textos que se adjudican a Efraín para hablarle a los gentiles. Y no está diciendo que los gentiles son Efraín, en el sentido estricto de la palabra. Tiene que usted conocer lo que es un pesher en la época de Pablo de Tarso, porque ya los pesharim existían para esa época y la evidencia de esto está en los rollos del mal muerto. Seguimos leyendo. Se acobardarán tus valientes, oh Temán, y se extinguirán los varones del monte de Saúl, a causa de la enconada violencia contra tu hermano Jacob. Te cubrirá la vergüenza y serás para siempre destruido. Aquel día te pusiste del bando contrario, el día en que los extranjeros capturaron su ejército y los de la tierra extraña entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú eras uno de ellos. Mira qué cosa interesante. Está diciendo que Edom participó de la desgracia de Jerusalén. Esto es bien interesante porque usted mira el libro de Revelaciones que está escrito en nivel Sod, tiene muchos códigos que se encuentran en la Torah y los profetas. Los rabinos, con el pasar del tiempo, comenzaron a identificar al cristianismo católico con Edom. Comenzaron a llamar al catolicismo Edom. Porque ellos veían que el catolicismo tenía la conducta de Edom, conquistar el mundo y vivir el ahora, ser un reino grande en la tierra. Y el catolicismo, históricamente hablando, se creó una bestia, un falso Mesías, y con ese falso Mesías conquistó el mundo.
Lo que es interesante, amigo, es que el catolicismo, el cristianismo católico, tiene su origen históricamente en los gentiles que se desgajaron del árbol en el cual fueron injertados. Estos gentiles se jactaron y se desgajaron, y al ver la destrucción de Jerusalén se alegraron de ello. Y la desgracia del judío de esa época se alegraron de eso. Históricamente hablando está ahí la evidencia. Y ya de antemano Juan había visto lo que iba a suceder, amigo, con la congregación de gentiles que estaban entrando a la fe de los nazarenos. Ellos iban a formar su propia religión. Esto es importante porque los rabinos comienzan a identificar a Edom con Roma, con el catolicismo romano. Y a partir de entonces todo lo que está relacionado a Edom está relacionado a Roma. No sé ustedes, amigos, pero esta idea es muy interesante porque los nazarenos se adelantaron en el tiempo a estas ideas. Y si usted presta atención a los textos, lo vamos a ver. Vemos cómo incluso Jacobo toma un texto de Amós, que está hablando de Edom, para insertarlo a la idea de los gentiles entrar. Esto es muy importante porque proféticamente hablando, el gentil que es como Esaú va a estar al servicio de Jacob. Va a ser insertado en este plan de redención, pero va a tener una función diferente en lo que respecta al diseño inteligente, y lo vamos a ver en Revelaciones. Está en Revelaciones esto. Ahora, una nota muy, muy curiosa es el versículo 1 de Abdías, donde habla de cómo el Eterno envía un mensajero a las naciones y Edom dice: combatamos a este mensajero, levantémonos y hagamos la guerra contra él. Usted mira ese texto, a mí ese texto me llama mucho, mucho, amigo, la atención. Y es porque en este mover del Eterno hacia restaurar la fe original y llevar otra vez a los creyentes en la mesianidad de Yeshua a conocer al verdadero Mesías, al Mesías que aparece en los textos nazarenos, no al Mesías de la teología posterior, a los que desean nuevamente andar en el camino de Dios. Y adicional a eso, a los que están practicando la fe original. Ellos están llevando un mensaje a las naciones con respecto a la identidad del verdadero Mesías, con respecto a la importancia de las Sagradas Escrituras, a estudiarlas y regresar a sus fuentes. Y Edom está levantando mensajeros para combatir contra ellos. Y es interesante que la lucha de Edom contra nosotros es una lucha de aspectos de percepción de la Escritura. Yo enseño en el Ben Midrash, amigo, que allá afuera hay dos Jesús. Un Jesús o un Yeshua que está en los textos, que está la evidencia allí, que nunca habló contrario a la verdad del Eterno, que tiene unas características particulares que demuestran que coinciden con la Escritura. La idea del Mesías, de un Mesías según las Escrituras. El Eterno, el pueblo de Israel no esperaba a un Dios que viniera a la tierra, sino esperaba al Mesías que traería en la redención al pueblo santo. Ese Yeshua está allá afuera y son muy pocos los que lo enseñan, y los que lo enseñan son atacados por los que siguen al otro Jesús. El otro Jesús es un creador de una nueva religión, una nueva teología, es una deidad que se hizo hombre, es Dios hecho hombre. Y tiene sus mensajeros. Sus mensajeros son, por ejemplo, un apóstol Pablo que habla en contra de la Torá, que es anti-judío, que es anti-Israel. Y los textos nazarenos presentan a un Pablo, a un Shaul de Tarso judío, descendiente de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo, de pensamiento fariseo en lo que respecta al estudio de la Torá. Y es interesante que los fariseos son los padres de los rabinos, es decir, que a un Shaul de Tarso tenía pensamiento de los rabinos en sus enseñanzas. Son dos opuestos y se parecen. Gemelos en un solo vientre, en el vientre de Rebeca. Que Rebeca es la matriarca. Hay gemelos. Uno se parece, uno es, el otro no es. ¿Cómo saber cuál es y cuál no es? Ahí entra en función la Sagrada Escritura. Por eso es que en el caso del Bet Midrash Eshaim, cuando hablamos del Mesías, nos afirmamos, amigos, en el Mesías del testimonio de los nazarenos.
no cogemos textos del Tanaj para probar que lo que Yeshua está diciendo es que él mismo está aludiendo de que él es Yud-Hei Vav-Hei. No, estamos mirando el testimonio. ¿Qué dice Pedro con respecto a Yeshua? ¿Qué dice Jacobo con respecto a Yeshua? ¿Qué dicen los nazarenos en los evangelios con respecto al Mesías? Por ejemplo, hemos hablado de la preexistencia del Mesías. ¿Cómo los nazarenos veían la idea de la preexistencia del Mesías? Mire este texto de Pedro, para que usted pueda entender la importancia a este tiempo de poder discernir el verdadero del falso. ¿Ok? Escúcheme bien, amigo. En el capítulo 13 de Revelaciones se habla sobre esto. Muchas personas están esperando al anticristo. Y sacan esa idea del capítulo 13 de Revelaciones. Pero amigo, si usted presta atención al capítulo 12 de Revelaciones y sigue la secuencia, usted va a ver que Revelaciones le va preparando a partir del capítulo 12 el camino para mostrarle, en resumen, una historia que está codificada en ese texto. Y en Primera de Pedro, volviendo otra vez acá al testimonio de nazarenos, mira lo que dice Simón Pedro, que caminó con Yeshua con respecto a la preexistencia del Mesías y cómo es la idea de preexistencia a los ojos del judío, a diferencia de los gentiles, que la preexistencia tiene una connotación muy diferente. Miren lo que dice el versículo 17 de Primera de Pedro. Y si invocáis por Padre al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducidos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa del Mesías, como de un cordero sin mancha y sin defecto, escogido ciertamente antes de la fundación del mundo. Mira lo que está diciendo. Antes de la fundación del mundo, Yeshua ya fue escogido por Dios. Mira la idea de la preexistencia del Mesías a los ojos de los nazarenos. Pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Mire qué interesante. Escogido por el Eterno antes de la fundación del mundo, pero viniendo a ser en el tiempo que Él se encuentra. ¿Cómo se entiende eso a los ojos del pensamiento judío? Porque Pedro era judío. Muy diferente, amigo, a como los gentiles lo entienden. Para un judío, la preexistencia se entiende de la siguiente forma. Antes de que las cosas vinieran a ser, muchas de ellas ya estaban en la mente de Dios antes de que fueran. Estaban en el diseño inteligente de Dios. Incluso te va a encontrar el Midrash que dice, Dios prepara el remedio antes de la enfermedad. Una forma de decir que el Eterno en su mente tenía una solución para cada situación a la cual la humanidad se iba a enfrentar en el momento que Él hizo su creación. Y usted va a encontrar en Midrash y en el Talmud que dice que el Eterno tenía 7 cosas en su mente antes de crear. Y entre ellos estaba el trono de gloria, la Torá, el Gehinnom, el jardín del Edén y el nombre del Mesías. Ahí estamos hablando claramente de preexistencia. Pero ¿qué es preexistencia dentro de la mente judía? Mira lo que dice Pedro. Ciertamente escogido antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los tiempos postreros por amor a vosotros. Muy interesante. ¿Por qué utilizo este ejemplo para unirlo a la parashá? Porque la parashá nos va a presentar en la figura de Edom y Esaú la construcción de dos realidades, de dos percepciones. La percepción de Israel, la percepción de Edom. Ambos son gemelos, se parecen. Pero ¿cómo podemos darnos cuenta de cuál es el verdadero y cuál es el falso? La Torá y los profetas. Si usted quiere conocer al verdadero Mesías, tiene que estudiar la Torá y los profetas. Y el testimonio de los que caminaron con él. Y se va a dar cuenta, amigo, que muchas de las ideas teológicas que se tienen sobre él no se sostienen a la luz de los nazarenos. Esto es importante porque estamos en una batalla de percepciones, donde vemos a uno que se parece y no es, y otro que es. ¿Cómo podemos distinguirlo? Por la voz. Por la voz. Esaú es velludo
y habla mentira. Jacob es lampiño y habla verdad. Ahora, los dos se mezclaron. Usted va a ver en Revelaciones que dice que el falso profeta tiene cuernos como de cordero, representando a Jacob, pero habla como dragón. Es decir, es Esaú vestido de Jacob. En esta parashá, Jacob se vistió de Esaú para recibir la primogenitura. Con este pensamiento los dejo y quiera el Todopoderoso que usted haya podido entender este mensaje. Porque amigos, mucho tiempo atrás, un hombre llamado Jacob se vistió de Esaú para recibir la bendición y esta bendición consiste en el legado de Abraham y llevar ese legado al mundo. Ahora, tiempo después, Esaú se vistió de Jacob para quitarle a Jacob su primogenitura. Les habló José Otero, soy el director de Etz Chaim y quiera el Todopoderoso que lo que compartimos hoy de la parashá de ayer le haya sido de gran bendición. Nosotros aquí en Teshuvah TV siempre recordamos que Teshuvah depende grandemente de sus oraciones y que es un ministerio que no busca lucro personal. Pero esto no significa que no haya unos costos que cubrir. Así que si usted tiene en su corazón puesto por el Eterno el deseo de ayudar a que Teshuvah se mantenga trayendo enseñanza, ayude. Envíe un donativo para que se mantenga esta operación. Vuelvo y repito, su donativo no se malutiliza. Su donativo se utiliza bien. Y este bien es mantener esto al aire. Edom tiene grandes plataformas, amigos. Edom es millonario. Tiene televisión, satélites, emisoras radiales. Los hijos de Jacob son pobres. Y dependen de la ayuda entre hermanos para traer el mensaje. Esto es interesante. Porque los hijos de Edom hablan de un Jesús rico. Los hijos de Jacob hablan de un Mesías pobre. Mi nombre es José Otero y me despido hasta la próxima. Nos vemos en el próximo comentario. Shalom.